Nos disculpamos un poco por el pequeño retraso, pero ahorita ya tenemos un público para ya ir comenzando este webinar. Entonces, muchas gracias a todos por asistir a esta conferencia. Ahorita vamos a presentar a la persona que hoy día nos va a colaborar, el profesor Javier Torres. Él obtuvo su título de química en el 2002 y de ingeniería química en el 2003 en la Universidad de San Francisco de Quito. En el 2003 obtuvo una beca de Región di Piemonte y entró a la Universidad Saudí di Torino al programa de grado. Recibió su PhD al finales de 2007 y en el 2008 se convirtió en profesor del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Arizona. Desde el 2009 has trabajado en el Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de San Francisco, donde fundó el grupo de Química Teórica y Computacional. El doctor Torres tiene 49 papers científicos y un índice H de 13. Sus intereses de investigación están enfocados en la aplicación de cálculos de la estructura electrónica, en el estudio teórico de las propiedades moleculares y de los sistemas cristalinos. Actualmente es el director del programa de maestría de química de la Universidad de San Francisco y también es el presidente del Instituto de Simulación Computacional de la misma universidad y es el vicepresidente de la Academia Ecuatoriana de Ciencias. Nos agradecemos de antemano al profesor Javier Torres por su colaboración. Les recordamos a todos que durante esta charla los micrófonos de todos los participantes han sido bloqueados por cuestiones de seguridad y de evitar cualquier interrupción. Asimismo, para que todo se dé de forma ordenada, les solicitamos que si tienen alguna pregunta durante la charla o al final, la escriban por favor en el chat para que al final puedan ser leídas sus dudas en forma ordenada. Entonces, estas son todas las indicaciones iniciales y podemos dar comienzo a este webinar. Bueno, muchas gracias María Paula por esa presentación. Creo que es importante hacer solo una aclaración. En la Universidad de Arizona realmente tuve una posición de postdoctorante, ¿sí? No fui profesor. Me convertí en profesor una vez que llegué acá a la Universidad de San Francisco de Quito. Bien, con esa aclaración nada más me permiten, voy a compartir la presentación. Sí, y solo necesitaría que me confirmen si están viendo la misma, por favor. Sí. Ok, listo, muchas gracias. Entonces, bien, antes de empezar con la presentación, quisiera hacer un par de comentarios sobre la misma. Solmar muy gentilmente me había hecho extendido esta invitación y me había contado un poquito cuál es el público que vamos a tener esta noche y me había dicho que en su mayoría van a ser estudiantes y que como el webinar está abierto había que presentar algo en términos bastante generales y siguiendo esa sugerencia he preparado esta presentación. Entonces, sería la primera aclaración. Comentarles también que si bien es cierto hay algunas ecuaciones, no trabajaremos estas ecuaciones de forma exhaustiva. Las mencionaremos, las explicaremos un poco en el contexto de la presentación. Por otro lado, quisiera también comentarles que si bien es cierto la presentación va a ser dictada en español, el material audiovisual está preparado en inglés y esto es básicamente porque he reciclado algunos slides de otras presentaciones y se me hace un poco más sencillo mantener todo el texto en inglés. Básicamente eso. ¿Ok? Entonces creo que ahora con eso podemos empezar. Como ustedes ven, el título de esta presentación es bastante general y en la misma voy a comentarles brevemente sobre una forma que nosotros pensamos con la que podemos contribuir en el desarrollo de modelos matemáticos para describir lo que serían solventes en general. ¿Sí? El solvente del cual voy a hablar el día de hoy, en la primera parte de la presentación, es el agua. ¿Sí? Y con respecto al agua, pues básicamente uno puede hablar muchísimo. Podríamos hablar, por ejemplo,
de por qué es saludable beber agua todos los días o por qué es importante, ¿okay? Mantener limpias las fuentes de agua dulce que tenemos. Sí, entonces, como les digo, es un tema bastante amplio. Yo en esta presentación voy a aterrizar sobre un rol específico del agua y es su rol como solvente universal. ¿Okay? Ahora, esto hay que tomarlo con mucho cuidado porque cuando se dice que el agua es un solvente universal no quiere decir que está en capacidad de disolver absolutamente todos los solutos, sino que los llamamos solvente universal en nuestro contexto porque la mayoría de soluciones con las cuales nosotros convivimos justamente tienen como solvente al agua. ¿Okay? Y a este respecto es importante mencionar que si por algún motivo nosotros pudiésemos viajar a un exoplaneta de esos que se descubren, o por ejemplo una de las lunas de Júpiter, donde hay evidencia de que hay océanos, pero en lugar de tener océanos de agua y océanos de hidrocarburos, pues ahí básicamente la química sería diferente, entonces el solvente universal en ese caso sería otro, ¿no? Entonces, con esto mencionado, pues nos vamos a concentrar en lo que es nuestra realidad, nuestro planeta y sobre todo el tipo de reacciones con las cuales nosotros trabajamos cotidianamente, ¿cierto? Bien, mencionado eso, es importante considerar que el agua, ¿sí? No solo es el solvente, no solo es un solvente, sino que puede ser considerado el medio en el cual ocurren muchísimas de las reacciones químicas, ¿okay? Que son de relevancia en diferentes campos, incluso de reacciones bioquímicas. Y creo que ese es uno de los roles más importantes que tenemos con respecto al agua como solvente, ¿no es cierto? Y algo que es interesante es que si ustedes consideran una reacción química, ustedes ven en este gráfico tenemos lo que sería el camino de reacción en términos de la energía, ¿cierto? Entonces, en el eje de las X tenemos la coordenada de reacción y lo que tenemos en el eje de las Y sería la energía libre de esta reacción. Entonces, nosotros sabemos que para que una reacción ocurra, necesitamos primero en el sistema ganar cierta cantidad de energía para pasar del estado de los reactivos hasta el estado de transición, que es el máximo, ¿cierto? Y después de eso podemos caer al estado de los productos. No importa si esta reacción es exotérmica o endotérmica, siempre vamos a tener una etapa inicial en la cual va a estar asociado a una energía de activación. ¿Ok? Entonces, algo que es interesante es que si uno hace una reacción química en fase gaseosa, típicamente obtiene energías de activación que son bastante grandes. Por ejemplo, esta curva azul representaría una reacción que ocurre en fase gaseosa. ¿Qué quiere decir eso? Que son básicamente moléculas que interactúan con ellas o reactivos que interactúan con ellas en el vacío. ¿Okay? No tenemos un efecto del medio. Ahora, algo que se sabe es que el momento en el cual nosotros repetimos esta reacción química en un solvente, y específicamente en el caso del agua, típicamente lo que vamos a observar es que la energía de activación decrece de forma significativa. ¿Okay? Entonces, desde este punto de vista, lo que nosotros podemos decir es que el medio, el solvente en el cual está ocurriendo esta reacción química, actúa como una especie de catalizador. Tal vez no es el término más adecuado, y la razón es que nosotros sabemos cómo funcionan los catalizadores. Pensemos en una reacción que ocurre con un catalizador sólido, una reacción que ocurre en fase acuosa o en fase gas. Sabemos el mecanismo y entendemos bastante bien, ¿ok? Pero um, cuando tenemos el caso de una reacción que ocurre en un solvente y decimos que este actúa como un catalizador en el sentido de que decrece esta energía de activación, pues básicamente no sabemos o no entendemos bien cuál es el mecanismo, ¿sí? A este respecto, esta pregunta es sumamente importante porque básicamente si nosotros llegásemos a entender cuál es el efecto del medio, ¿sí? En una reacción química podríamos entender bastantes cosas con respecto a las reacciones químicas como tal, ¿ok? Ahora, la propuesta que nosotros tenemos en nuestro grupo de investigación, ¿sí? Y es uno de los proyectos en los cuales hemos trabajado por algún tiempo, es para entender esto, ¿por qué no utilizar simulación computacional? ¿Sí? Y bueno, aquí obviamente hay un poco de discusión al respecto, porque se habla mucho de que la simulación computacional es básicamente meter números en una máquina y, y esta computadora lo que hace es devolver otros números y a partir de eso se hacen conclusiones y que esto no necesariamente representa la realidad. Pero yo les quiero invitar a pensar en lo siguiente. Supongamos, o sea, realmente nosotros en nuestra vida cotidiana todo el tiempo estamos utilizando simulación, aunque no nos demos cuenta. Supongamos que yo soy un jugador de básquetbol
O sea, me gusta hacer deporte, juego básquetbol. Entonces, si es que yo voy a lanzar y voy a tratar de encestar un balón, ¿okay? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que considerar, tengo que aproximar la distancia a la que me encuentro, tengo que calcular un poquito la masa o estimar la masa del objeto que voy a lanzar, en este caso el balón. Tengo que calcular la fuerza con la cual tiene que ser lanzado este balón, el ángulo, o sea, la inclinación del movimiento, si es que hay viento o no hay viento, etcétera, etcétera. Entonces hay una serie de parámetros, ¿de acuerdo? Entonces, aunque nosotros no nos demos cuenta, antes de hacer el lanzamiento, mi cabeza está haciendo una especie de simulación, ¿ok? Otro ejemplo es, supongamos que queremos cruzar una calle que está siendo transitada, ¿sí? por vehículos. Entonces, cuando yo tomo la decisión de cruzar la calle, por ejemplo, veo si es que un vehículo se está aproximando rápidamente, pero se encuentra a una distancia grande, de alguna forma lo que estoy haciendo es resolviendo las ecuaciones de movimiento, ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Y tomo la decisión si alcanzo a cruzar o no, ¿ok? Y el rato que tomo esa decisión, pues obviamente veo el resultado de la aproximación que hice. Entonces, quiero invitarles a pensar en estos términos. O sea, la simulación, si bien es cierto, un poquito los cálculos se pueden hacer y no necesariamente representan la realidad, es una muy buena herramienta que nos permite describir o predecir qué es lo que va a suceder en ciertos escenarios. ¿De acuerdo? Ahora, cuando hablamos de simulación en el caso de los solventes y queremos encontrar básicamente explicaciones para lo que sean los efectos del solvente, esto se resume, okay, de forma, eh, de manera muy simplificada, podemos decir que esto se resume a encontrar modelos matemáticos, en este caso para la molécula de agua. ¿Okay? Y si queremos modelos matemáticos para describir lo que hace una molécula de agua, pues tenemos que entender el sistema como tal. Entonces, nosotros sabemos que la molécula, por ejemplo, aquí tenemos una molécula de agua que está rodeada de otras moléculas de agua y está formando una red de puentes de hidrógeno y esa sería la interacción, ¿no es cierto? Hay un campo medio aquí también, etcétera, etcétera. Todos esos pequeños detalles los deberíamos considerar el momento que vamos a desarrollar un modelo matemático para la molécula de agua, ¿sí? Ahora, existen ya modelos que son muy utilizados y son ampliamente utilizados. Por ejemplo, tenemos el modelo del solvente que se conoce como modelo del solvente implícito, ¿okay? Que es básicamente, yo tomo mis reactivos, ¿okay? De la reacción que estoy estudiando y los pongo en un campo. Básicamente lo que hago es tomar esa molécula o ese solvente y traduzco ese comportamiento a un número, ¿ok? Que es básicamente modificar la constante dieléctrica en la cual se están calculando todas las interacciones que resuelvo para mi simulación, ¿ok? Esa sería una aproximación. Y es bastante interesante y es bastante utilizada. ¿Okay? Ahora, tiene sus detalles técnicos y tiene sus ventajas y tiene sus problemas. Una de las ventajas es que permite hacer cálculos, por ejemplo, de estructura electrónica que me interesan en mi caso particular, de forma bastante sencilla, sin que esto implique un aumento muy grande en términos computacionales. Pero en casos muy particulares, este modelo de solvente implícito no es el mejor. ¿Okay? Entonces, ahí es donde necesitamos recurrir a modelos que son de solvente explícito. Y, por ejemplo, un modelo muy simplificado de un solvente, de molécula de agua, actuando como solvente, sería básicamente considerar que esta molécula es una esfera. ¿Qué logramos con esto? Pues básicamente tomar a esta molécula y hacerle que ocupe un lugar en el espacio. ¿Ok? De tal manera que los reactivos, el momento que vayan a reaccionar, pues se topen con estas moléculas y de alguna forma, si se puede decir, tengan un efecto, o sea, estérico, por ejemplo, en una reacción química. ¿Ok? No es el mejor modelo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que una molécula de agua realmente está compuesta por átomos. Entonces aquí tenemos un átomo oxígeno central más los hidrógenos que están alrededor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir con esto? Que puedo mejorar este modelo de solvente explícito considerando las partes que forman esta molécula, ¿sí? Ahora, este modelo de solvente explícito que acabo de ilustrar acá podría funcionar bastante bien, ¿sí? Porque aquí ya vamos a tener, por ejemplo, la flexibilidad de las moléculas de agua. Nosotros sabemos que estos ángulos realmente, el ángulo, perdón, que está formando entre los enlaces oxígeno-hidrógeno se puede mover, entonces hay un efecto de un bending acá. Esto se puede traducir en términos termodinámicos, una absorción de energía, etcétera, etcétera. Entonces ya hemos mejorado nuestro modelo explícito. Pero
Podemos mejorarlo aún más, y para mejorarlo aún más tenemos que ir a un siguiente nivel, y es considerar también los electrones que están formando parte de esta molécula de agua. Y aquí es donde las cosas se ponen bastante complicadas. Si ustedes se fijan, yo no puedo decir, bueno, pues los electrones en esta molécula se van a encontrar sobre el oxígeno necesariamente, y me estoy refiriendo a los electrones libres. De hecho, cuando yo busco, ¿no es cierto?, proveer una imagen de lo que sería la molécula de agua, lo que tengo que considerar es que esto, no sé si ven lo que estoy señalando, es básicamente la probabilidad de encontrar electrones sobre ese átomo. Y de ahí yo puedo sacar una idea de que existen o no existen electrones acá. ¿Okay? Ahora, ¿por qué esto se vuelve complicado? Y ustedes, a este respecto, podemos considerar que los electrones, o podemos afirmar que los electrones, desde nuestra perspectiva, se comportan de una forma bastante extraña. ¿Sí? Y vale la pena recordar este famoso experimento de la doble ranura, en la cual vamos a suponer que si es que yo tengo un sistema macroscópico, ¿no? Y este sistema macroscópico es básicamente algún mecanismo que lo que hace es disparar, ¿no es cierto? Pelotas pueden ser de ping-pong, ¿ok? En direcciones de forma aleatoria. Si nosotros colocamos una pared enfrente de este dispositivo que tiene una ranura, y al otro lado lo que hacemos es detectar cuántas de estas pelotitas de ping-pong pasaron por esa ranura, considerando que el disparo es aleatorio, lo que nosotros podemos hacer después de una serie de experimentos es observar que en el detector vamos a ver una sola línea, o algo que se va a parecer a una línea, donde las pelotitas colisionaron sobre este detector. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si nosotros repetimos este experimento? ¿Sí? Y en lugar de tener una sola ranura, tenemos dos ranuras. Pues hacemos el experimento y lo que vamos a observar es que lógicamente van a aparecer dos señales, ¿cierto? Algunas pelotitas pues pasan por la primera ranura, golpean en la esquina, se mueven un poquito, llegan al detector, pero siempre van a caer sobre esta señal de aquí o sobre esta señal de acá. Entonces, si repetimos varias veces, como les decía, este experimento, pues al final vamos a obtener este tipo de imágenes. ¿Qué pasa cuando nosotros ya no tenemos esta máquina macroscópica, sino que nos vamos al mundo microscópico, al mundo cuántico realmente, y suponemos que tenemos el mismo aparato, pero en lugar de lanzar pelotas de ping-pong, esta lanza electrones? ¿Sí? Ahora, si esto ocurre, pues lo que vamos a hacer es poner nuevamente, ¿sí?, una pared que tiene una sola ranura, y vamos a poner después de esa pared nuevamente nuestro detector. En este caso vamos a detectar electrones y ya no pelotas de ping-pong. Hacemos varios experimentos, hacemos las mediciones, y lo que vamos a observar en este caso es que nuevamente se da este comportamiento. Tenemos una sola señal donde han llegado los electrones. Nos interesa repetir este experimento y cambiar las condiciones. En este caso vamos a considerar que la pared ya no tiene una ranura, sino tiene dos. Entonces, lo que es interesante es que cuando yo hago varios experimentos, en el caso de los electrones, lo que se observa es un patrón, ¿no es cierto? Es un patrón como de difracción. Ahora, esto es algo que cuando se hace este experimento no se esperaba, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente este patrón es algo que ocurre cuando nosotros cuando hacemos atravesar ondas, ¿sí? Como en este caso a través de una pared que tiene dos ranuras. Pero estamos hablando de electrones, y los electrones son partículas subatómicas, ¿okay? Entonces no deberían comportarse como ondas. Bueno, cuando esto ocurre, surgen una serie de hipótesis. Entonces dicen, lo que pasa es que de alguna forma, por ejemplo, una explicación lógica sería que los electrones que pasan por una ranura o por la otra, como estamos lanzando muchísimos electrones, entonces estos de alguna forma están interfiriendo, y esto produce este fenómeno extraño. Bueno, para probar esa hipótesis se puede repetir el experimento, y en lugar de lanzar muchos electrones en direcciones aleatorias, lanzamos un electrón a la vez. ¿Ok? Y repetimos este experimento. Entonces, cuando hacemos este experimento, la sorpresa es que nuevamente se ve este patrón de interferencia. ¿Ok? Entonces, es necesaria una nueva hipótesis. Y aquí surgen una serie de cosas, porque, por ejemplo, recordando lo que es el principio de incertidumbre, nosotros no sabemos por qué ranura está, a través de qué ranura está pasando este electrón que está yendo solo.
Entonces, por ejemplo, puede ser que esté pasando por las dos ranuras y que de alguna forma el momento que se vuelve a combinar antes de llegar al detector me da este patrón, o puede ser que elige una de las ranuras, pero algo sucede y de repente guarda información de lo que hubiera sucedido con respecto a si pasaba por la otra ranura y esto produce este patrón. Bueno, entonces la solución para esto es hacer una observación, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es, repetimos este experimento, pero esta vez agregamos un observador. ¿Okay? Y esto es básicamente, no es una persona como tal, pero es algún dispositivo que me permite identificar por qué ranura está pasando el electrón. Si está pasando por la una, si está pasando por la de arriba, por ejemplo, si está pasando por la de abajo, o si está pasando por los dos de forma contemporánea. Entonces, este dispositivo, que es básicamente un observador, me va a dar esa información. ¿Okay? Y lo que es curioso es que cuando yo incorporo al observador en este experimento, los electrones deciden comportarse de otra manera y se comportan como partículas. Entonces, esto simplemente les he recordado, estoy seguro que muchos de ustedes conocían este famoso experimento y las conclusiones que se sacan de acá es que básicamente un electrón o una partícula cuántica en términos generales tiene esta dualidad, se puede comportar como partícula, o puede ser considerada como partícula desde cierto punto de vista, pero tiene un comportamiento también ondulatorio. ¿Ok? Ahora, esto complica enormemente y ustedes entenderán que no es fácil de escribir y no es fácil para nosotros entender esto. Y si es que yo quiero encontrar un modelo de mi molécula de agua que incluya el tema electrónico, tengo que también tratar de incorporar los ingredientes cuánticos del comportamiento electrónico en esta molécula. ¿Sí? Afortunadamente, esto de aquí, que es una pregunta abierta, de alguna manera, ¿okay? Fue ya discutido a inicios del siglo pasado, y de hecho, los trabajos pioneros de Bohr, de Planck, de Broglie, fueron de alguna forma considerados y resumidos por Schrödinger, que ustedes ven aquí, y él, pues lo que reconoce es que los electrones, o la dinámica de los electrones, obedece a los principios de la mecánica cuántica, y esto lo lleva a proponer su famosa ecuación de Schrödinger, que aquí nosotros tenemos lo que sería la ecuación de Schrödinger para un sistema que tiene n electrones, en los cuales tenemos la posición. Los electrones tienen una característica adicional, y es que son partículas que se conocen como fermiones, entonces tienen aparte de eso un spin que es fraccionario, es un medio, positivo o negativo, son los estados de spin que tiene, entonces tengo que considerar también eso, no tengo solo la posición como tal, sino también la coordenada de spin. Entonces realmente hablamos de 4 coordenadas para cada uno de estos electrones. Pero en principio esta ecuación, que es bastante elegante, me dice que si yo conozco el operador que está actuando sobre una función de onda, ¿okay? Voy a poder calcular la energía de ese sistema, ¿sí? Y que esto me da pues prácticamente una serie de valores, ¿sí? De autovalores que serían diferentes valores de la energía asociados a diferentes estados que serían diferentes funciones de onda, ¿no es cierto? Me da un espectro, ¿ok? En términos prácticos, realmente esta ecuación no se puede resolver de forma exacta para sistemas que tengan más de un electrón. Es decir, el átomo de hidrógeno lo puedo resolver exactamente de forma analítica, hay soluciones para eso, pero el rato que paso al átomo de helio, simplemente ya no lo puedo hacer. Entonces se tiene que recurrir a ciertas aproximaciones y ciertos métodos. Y uno de estos métodos es el método de Hartree-Fock. Realmente no resolvemos la ecuación de Schrödinger, sino resolvemos un sistema de ecuaciones íntegro-diferenciales, ¿okay? Que están simplificadas acá, donde este operador, que es el operador de Fock, luce más o menos como lo ven acá, ¿ok? Y esto sería solamente para un electrón en un estado I o en un orbital I, ¿de acuerdo? Ahora, no voy a entrar en detalles, simplemente esto es algo que se conoce ya desde mediados del siglo anterior, ¿ok? Y hay muchos programas que tienen incorporada la solución, la metodología, los algoritmos que trabajan con este tipo de ecuaciones. Pero la idea es que yo pueda encontrar los orbitales, ¿sí? Y si puedo encontrar los orbitales, puedo construir la función de onda de la ecuación de Schrödinger en términos de esos orbitales, ¿ok? Entonces, es algo que se puede hacer sin ningún problema. Bien, ahora, a este respecto, el hecho de calcular la función de onda de un sistema multielectrónico por el número de electrones que puede tener una molécula de interés biológico, por ejemplo. O sea, no vayamos tan lejos como una proteína o una enzima. Hablemos de un aminoácido, por ejemplo, o un grupo de aminoácidos pequeño. Entonces, cada átomo tiene su número de electrones, ¿no es cierto? Tanto del core como de los de valencia.
Y si es que yo tengo un número grande de átomos, pues voy a tener un número más grande aún de electrones. Y cada uno de estos, y la ecuación de Schrödinger que no se puede resolver, se aproxima a este sistema de ecuaciones, en donde el número de ecuaciones que voy a resolver va a depender de alguna manera del número de electrones que tengo. Entonces, es un problema que escala bastante rápido, ¿sí? Dicho esto, podemos considerar entonces que el cálculo de una función de onda representa un esfuerzo computacional bastante grande, ¿ok? En muchos casos enorme, ¿sí? Por lo tanto, típicamente, si es que vamos a hacer este tipo de cálculos, debemos recurrir a métodos de cómputo distribuido y métodos de cómputo paralelo, ¿ok? Son similares, pero no son exactamente iguales, por eso hay que distinguirlos, ¿ok? Ahora, para entender esto, a mí me gusta usar esta ilustración en la cual vamos a suponer que yo tengo una meta y mi meta es pescar 50 peces, ¿ok? Bien, tengo este lugar donde voy a buscar mis peces y tengo un pescador. Aquí está el pescador que va a pescar los 50 peces. Entonces, si tengo un solo pescador, pescar 50 peces puede ser complicado. O sea, le va a llevar un poco de tiempo, días, semanas, no sé. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos llamar más pescadores. Entonces, ¿qué pasa si tengo 5 pescadores ahora en este mismo lugar? Pues la tarea se vuelve un poco más manejable, porque cada uno de ellos, o sea, eventualmente pesca 10 y listo, hemos llegado a la meta, ¿ok? Esto de aquí representaría un poco lo que es el cálculo distribuido. Es tomar una tarea, ¿ok? Y utilizar en nuestro caso, varios procesadores para hacer esto, ¿sí? Ahora, podemos ir a un nivel más, y es, ¿qué tal si en esta superficie donde yo estoy pescando, ¿ok? Hago más de estos orificios y busco más gente, o más, en este caso, más pescadores, y ¿qué tal si tenemos 5 de estos orificios, cada uno con 5 pescadores? Entonces, es mucho más fácil llegar a la meta de los 50 peces, ¿verdad? Entonces, esto sería un método de cómputo o de trabajo en paralelo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hacemos en simulación computacional? Pues la idea es la misma. Lo que sería un pescador está dado por lo que sería un procesador. ¿De acuerdo? Ese sería el análisis que tenemos que hacer o la analogía que tenemos que hacer. El momento en el cual yo me voy a cálculo distribuido, pues yo ya no tengo una computadora de escritorio, sino que tengo un equipo que es un poco más sofisticado. Okay, esto de aquí es un blade o una cuchilla. Así se le conoce, es un servidor básicamente en el cual en su procesador ya no tenemos una sola CPU, sino que tenemos varias, ¿ok? Y podemos ir a un nivel adicional si es que reunimos a estos servidores en un grupo de servidores, cada uno con sus procesadores multicore, ¿ok? Entonces, la idea es que nosotros podemos acelerar mucho nuestros cálculos si es que llegamos no solo a distribuir, sino a paralelizar el trabajo, ¿ok? Esta es la filosofía detrás de lo que eh, tenemos en la Universidad de San Francisco de Quito como nuestro sistema de cómputo de alto rendimiento. Básicamente nosotros contamos con un equipo que tiene un número de servidores. Cada uno tiene entre 30 y tantos, 32 y 40 procesadores cada uno de ellos, CPU cada uno de ellos. Y este equipo está en capacidad, está interconectado, está en capacidad de trabajar como una sola máquina. Entonces yo eventualmente puedo hacer una tarea computacional, puedo dividirla en muchos pedacitos y puedo mandar cada uno de esos pedazos a los núcleos, diferentes núcleos de este equipo, y después simplemente esperar una cantidad de tiempo pequeña y obtener el resultado, ¿sí? Algo más que se hace actualmente es el uso de lo que se conocen como las GPUs. Sí, y la ventaja de las GPUs, que no sé si ustedes lo saben, son unidades de procesamiento gráfico, son aquellos que me permiten tener gráficos, trabajar con gráficos de una forma un poco más sencilla. Por ejemplo, en los desktop gamers o en las consolas de video, ¿no es cierto? Básicamente es como tener una computadora dentro de otra computadora, ¿sí? Y algo que es interesante es que los GPU más sencillos están en capacidad de emular lo que sería el trabajo de varios procesadores. Y aquí, bueno, estoy poniendo una aproximación en base a la GPU que tenemos en mi grupo de investigación. Nuestra GPU está en capacidad de emular 200 procesadores. Ahora, en nuestro HPC nosotros tenemos alrededor de 700, 800 CPUs.
Nuestra GPU, una sola GPU que cuesta una fracción del dinero que se ha invertido en el HPC de la universidad, ya equivale a 200 procesadores, ¿ok? Entonces es una herramienta que se está utilizando mucho. De hecho, ha permitido acelerar muchísimo el trabajo en el área de la simulación computacional, ¿ok? Obviamente, como ven aquí, estoy hablando de GPUs muy sencillas. Hay GPUs que están diseñadas específicamente para trabajar en simulación computacional, que ya no cuestan, yo qué sé, $500, costarán tal vez un orden de magnitud más. Pero obviamente si es que tengo una GPU que es muy, muy sofisticada, pues la cantidad de procesadores que voy a poder emular es mucho mayor. O sea, puedo llegar tranquilamente a 1000, a 1500 procesadores que pueden emular. Y esto, bueno, depende también de la tarea. Algo que me gustaría mencionar al respecto es que la lógica o la programación como tal, ¿sí? Detrás de lo que es una GPU, no necesariamente es la misma que se utiliza en lo que sería un servidor físico, ¿ok? O un grupo de CPUs físicos. De hecho, hay que ir un poquito más adentro en lo que es lenguaje de programación cuando uno trabaja en GPUs. Básicamente uno tiene que comenzar a programar a nivel de kernel, ¿sí? Entonces ya no es tan sencillo, requiere un poco más de experiencia y obviamente son cosas que los físicos, los químicos en algunas ocasiones sabemos hacer, en otras ocasiones no sabemos hacer. Y aquí es importante la colaboración, ¿okay? A ese respecto lo que debo mencionar es que en nuestro grupo de investigación no solo contamos con físico-químicos que sabemos de teoría y sabemos de los cálculos, sino que también hay matemáticos que nos ayudan con el desarrollo de algunas ecuaciones o encontrar soluciones a ciertas familias de ecuaciones diferenciales que no sabemos manejar bien. Y aparte de eso tenemos programadores. Hay gente que es experta en métodos numéricos y que pueden trabajar, por ejemplo, en el HPC trabajamos mucho con C y con Fortran, mientras que a nivel GPU pues tenemos que traducir, ¿no es cierto?, esos programas que nosotros usamos en Fortran a C y después integrarles a NVIDIA, por ejemplo. Entonces, el mensaje que les quiero transmitir es que, o sea, cuando uno va a hacer ciencia, no puede hacerlo solo, siempre necesita la ayuda de otras personas. Sería, en un mundo ideal, creo, o utópico, más bien dicho, una persona se puede encargar absolutamente todo. En las ciencias ese no es el caso, siempre hay que buscar colaborar, ¿de acuerdo? Bien, dicho eso, creo que podemos continuar con con lo que estábamos mencionando hace un momento. Y aquí, bueno, no voy a poner textualmente los postulados de la mecánica cuántica, pero voy a mencionar uno en particular, que de forma muy breve, y es el hecho de que desde la mecánica cuántica nosotros sabemos que la función de onda, aquella de la ecuación de Schrödinger, contiene toda la información dinámica de un sistema multielectrónico. Entonces, esta palabra información es clave. Eso quiere decir que todo lo que ocurre en este sistema desde el punto de vista dinámico está de alguna forma encerrado en esta función de onda, ¿cierto? Ahora, si es que yo conozco la función de onda, resulta relativamente sencillo calcular esto que se conoce como la densidad de un electrón o la densidad de una partícula, ¿sí? Entonces, básicamente, a través de esta integral yo puedo calcular esta densidad, ¿de acuerdo? Quiero que noten que la densidad guarda una relación muy, muy estrecha con el comportamiento electrónico, porque nosotros ya nos dimos cuenta que los electrones no se comportan de la misma manera como se comporta una pelota de ping-pong, sino que su posición, ¿sí? La posición de los electrones, yo no puedo decir se encuentra en este punto en este determinado momento, ¿okay? Sino que yo tengo que hablar en términos probabilísticos. O sea, la posición de un electrón con cierta probabilidad se va a encontrar en una posición o con cierta probabilidad se va a encontrar en otra posición en un tiempo determinado. Entonces, es mucho más práctico y mucho más adecuado hablar de la posición electrónica en términos de distribuciones de probabilidad. ¿Ok? Y eso justamente es lo que es la densidad de un electrón. ¿Sí? Y a este respecto, la idea es cómo nosotros podemos obtener la información que está guardada en esta densidad electrónica. Y existen muchas maneras de encontrar esa información. Y aquí me voy a centrar en una de ellas que se basa en lo que es la teoría de la información. ¿Okay? La teoría de la información, aunque tiene sus orígenes, es discutir un poquito sus orígenes, de alguna forma dio inicio con los trabajos de Shannon
a mediados del siglo anterior, fíjense, en 1948. Si desean, pueden, aquí tienen la cita o el artículo en donde se menciona esto de la entropía de Shannon. ¿Okay? Entonces, Shannon justamente lo que hace es define, ¿sí?, herramientas matemáticas, ¿okay?, de forma particular la entropía de Shannon, que lo que buscan es extraer información a partir de de propiedades de sistemas que se puedan describir de forma probabilística. ¿Okay? No necesariamente esto fue aplicado directamente en la mecánica cuántica. De hecho, Shannon era ingeniero eléctrico. Entonces, lo que le interesaban eran las señales. Y las señales, de alguna forma, se pueden tratar en términos probabilísticos. Y es por eso que él desarrolla estas herramientas, ¿sí?, la entropía de Shannon, por ejemplo, para saber, él interesaba saber si es que yo envío un mensaje, cuál es la probabilidad de haber perdido información en ese mensaje. Entonces, cuantificar eso, ¿de acuerdo? ¿Por qué se llama entropía de Shannon? Pues básicamente porque la fórmula se parece mucho a la entropía de Boltzmann. O sea, tiene una forma muy parecida desde el punto de vista matemático, solo que esta es aplicada para funciones que son discretas, ¿sí? Básicamente. Entonces, una sumatoria por ahí. Bueno, no vamos a entrar en esos detalles. La idea es que si es que yo sé que todo el comportamiento electrónico se encuentra de alguna forma inmerso en la función de onda, y la función de onda me permite a mí calcular esta distribución probabilística que es la densidad de un electrón, ¿ok? Pues yo puedo extraer esta información utilizando justamente teoría de la información, ¿sí? Es decir, la entropía de Shannon. Así como hay la entropía de Shannon, tenemos también la información de Fisher, tenemos la divergencia del Kuiper-Lever, tenemos muchas herramientas que se derivan de la teoría de información. ¿Ok? Y esto es algo que se ha hecho ya, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos algunos ejemplos de teorías que se han desarrollado alrededor de esto. Por ejemplo, tenemos lo que se conoce como Information Functional Theory, tenemos lo que se conoce como Quantum Information Theory, ¿ok? Fisher Information Density, todo ese tipo de cosas. Y la idea es que extraer la información a partir de la densidad de un electrón me permite a mí describir de una forma un poco más exacta lo que sucede en un sistema multielectrónico. Y me da a veces información adicional a la que otros métodos me permiten. Y esta información puede ser complementaria en muchos casos. ¿Ok? Ahora, obviamente nosotros no íbamos a repetir esto, y aquí voy a entrar un poquito a discutir lo que hacemos en mi grupo de investigación actualmente, o una de las cosas que hacemos en mi grupo de investigación. Y nuestra idea es, en lugar de utilizar la densidad de un electrón, ¿por qué no utilizar la densidad condicional de pares? ¿Sí? Que es básicamente algo que se deriva de la densidad de pares electrónicos. Entonces, así como existe la densidad de un electrón, que básicamente me dice la posición de un electrón o la probabilidad de encontrar un electrón en una determinada porción del espacio, la densidad de pares me da la probabilidad de encontrar ya no un electrón solo, sino dos electrones. ¿Ok? Y lo que es interesante es que estos dos electrones pueden tener el mismo spin, ¿sí? Pues la densidad, o sea, la probabilidad va a ser menor de encontrar los dos, o que tengan spin diferente, ¿ok? Entonces podemos hablar de densidad condicional de electrones del mismo spin, de diferentes spin. Entonces hay una serie de cosas acá. ¿Por qué es interesante esto? Porque tenemos que recordar que hay un principio de incertidumbre de, ¿no es cierto? Y hay un principio, el principio de Pauli, que me dice que los electrones típicamente tienden a existir en pares. O sea, no les gusta estar solos. Entonces, la densidad de un electrón, o sea, me describe a un electrón como un individuo, mientras que la densidad de pares me describe a los electrones en parejas. ¿Ok? Entonces, de alguna forma, esto es un poco más adecuado y tiene más información que simplemente la densidad de un electrón. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos utilizar métodos basados en la información, en la teoría de información, para extraer la información de la densidad condicional de pares. ¿Ok? Hemos trabajado al respecto, y una de las herramientas de la teoría de información que nos ha funcionado bastante bien es lo que se conoce como la divergencia de Kuiper-Lever. ¿Ok? ¿Qué es básicamente esta fórmula? Es integral de acá. Y aquí está expresada en términos generales para dos distribuciones. Tenemos una distribución P, tenemos una distribución Q. ¿Sí? Entonces, si nosotros calculamos esto, de acuerdo a través de esta integral, pues básicamente, ¿cómo se interpretaría esta cantidad? Sería en la información que yo estoy perdiendo cuando aproximo a esta distribución P
con la distribución Q. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? O sea, básicamente lo que puedo aquí suponer es lo siguiente. Digamos que tengo una distribución probabilística P que es exacta y otra Q que es aproximada. Ah, pero la exacta es muy difícil desde el punto de vista matemático y yo no puedo trabajar fácilmente. Entonces utilizo la proximidad para mis cálculos. Pero esta aproximación me lleva a perder información. ¿Puedo cuantificar cuánta información he perdido? Sí, a través de esta fórmula. ¿Ok? ¿Cómo le hemos aplicado a nosotros? Pues, ¿qué podríamos hacer? En esta expresión, lo que nosotros hemos decidido hacer es reemplazar. En vez de la distribución P, pusimos aquí la densidad condicional de pares y la estamos aproximando con la densidad de un electrón, ¿ok? Básicamente aquí están descritos, ¿cierto? La densidad condicional de pares sería la densidad condicional, esto es normalizada, y esto aquí sería lo que se conoce como la shape function, que es la densidad de un electrón dividido por el número de electrones que tenemos, ¿ok? Entonces, fíjense lo que estamos diciendo acá. Si es que yo tengo la densidad de pares, es decir, aquella densidad de probabilidad de encontrar no solo un electrón, sino dos, y yo la aproximo con la densidad de encontrar un solo electrón, obviamente estoy cometiendo un error, estoy perdiendo información, con esto estoy cuantificando cuánta de esa información estoy perdiendo, ¿ok? ¿Cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta es que esto me da una idea, o me da una idea del contenido de información específicamente en lo que es lo que se conoce como el hueco de intercambio y correlación, ¿ok? Y esta cantidad es sumamente importante porque básicamente aquí está una buena parte de la información de cómo interactúan dos electrones en una molécula, dos electrones en un, por ejemplo, en un hueco de potencial. O sea, tenemos mucha información aquí, ¿ok? ¿Qué es lo que tenemos que considerar para poder utilizar o cómo nosotros vemos a esta cantidad? Pues básicamente los valores que podemos obtener o son grandes, lo que significa que hay una gran influencia de un electrón de referencia sobre otros electrones, ¿ok? O pueden ser valores pequeños. Eso quiere decir que la interacción o la influencia de un electrón de referencia es muy pequeña y puede ser despreciable, ¿sí? ¿Cómo aplicamos esto para entender eh, cómo están distribuidos los electrones en una molécula? Recuerden, nuestra molécula de agua está aquí, ¿sí? Donde tenemos dos núcleos, tenemos estas nubes electrónicas. Entonces, básicamente lo que nosotros hacemos sobre esta molécula, ¿ok? Ponemos un electrón que es un electrón de referencia, y si este electrón de referencia se encuentra muy cerca de la nube electrónica, donde se encuentran los electrones, pues lo que esperamos es obtener un valor de DKL bastante grande. Si por otro lado ponemos un electrón de referencia que está lejos, pues obviamente lo que vamos a obtener es una influencia negativa despreciable. Esto quiere decir que en esta zona donde está mi electrón de referencia esperamos tener pocos electrones, ¿ok? Ahora, para tener una idea de toda la molécula, lo que hacemos es dividir el espacio en una malla y en cada uno de estos puntos de esta malla ponemos nuestro electrón de referencia y calculamos esta cantidad de KL, ¿de acuerdo? Y es así que nosotros podemos definir una medida de localización electrónica, una función que nos permita tener una idea de lo que es de cómo están ubicados los electrones en una molécula, ¿ok? Y si ustedes se dan cuenta, pues, bueno, después de la base de esta cantidad, que es la función que nosotros llamamos la función Key, ¿sí? Es justamente esta divergencia. ¿Okay? Lo que tenemos aquí es simplemente una función que nos permite corregir un poco esta función para evitar que cuando la densidad es muy pequeña, los electrones pues básicamente ya no tienen chance de estar ahí, entonces para que decaiga rápidamente con la densidad de esta función. Y esto está normalizado también, esto simplemente es un factor de normalización. ¿Ok? Entonces con esta herramienta, nosotros ahora podemos aplicarla para describir lo que es una molécula de agua y podemos describir también cómo están ubicados los electrones. Pero no solo eso, sino que cada uno de estos electrones o de estas posiciones las podemos asignar, ¿no es cierto? Un diferente rol. Por ejemplo, lo que ustedes ven en azul corresponden a los pares de electrones libres, ¿ok? Y esto son resultados de nuestra herramienta de localización electrónica. Entonces, lo que están viendo ustedes son cómo nosotros vemos a los electrones con nuestra herramienta, los electrones libres en una molécula de agua.
Los rojos serían los electrones que pertenecen al core del oxígeno, es decir, aquellos que están muy relacionados al núcleo del oxígeno, y los verdes representarían los electrones de valencia de los hidrógenos que están compartiendo, que están formando parte del enlace covalente OH. ¿Ok? Entonces, ¿qué se nos enseñó a nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos en química orgánica, las primeras clases? ¿Sí? Sí, las estructuras de Lewis, y nosotros lo que esperamos es que alrededor del oxígeno existen dos pares de electrones libres y cada par, pues obviamente tenga dos electrones. Algo que podemos hacer con esta herramienta es básicamente integrar sobre estas cuencas electrónicas y podemos averiguar exactamente cuál es el contenido electrónico ahí. Y lo que hemos visto en nuestro trabajo es que realmente no tenemos dos electrones en estas cuencas, sino que tenemos una cantidad fraccionaria, es 1.85, casi 2, pero no es 2. ¿Qué pasa con el oxígeno? Aquí tenemos un poquito más, 2,14. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el oxígeno es bastante electronegativo, entonces se va a llevar un poco más de electrones. ¿Y qué pasa en los enlaces? Sería aquí, ¿no? O sea, en las cuencas de los enlaces, pues vamos a tener ahí sí aproximadamente 2 electrones. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque si es que yo ya conozco cómo están ubicados mis electrones en esta molécula, ¿sí? Ahora puedo obtener un modelo que sea un poco más real de una molécula de agua, ¿sí? Porque recuerden que yo para poder describir esta interacción, ¿no es cierto? O esta interacción de aquí, que sería el puente hidrógeno, este hidrógeno que está en la molécula 1 y los electrones libres, pues necesito saber dónde están esos electrones libres para dar incluso direccionalidad a esa interacción, ¿ok? Entonces, ahora, en lugar de tener una molécula que solo está formada por átomos, tengo una molécula que está formada por átomos y por cuencas electrónicas, ¿ok? ¿Cuántos objetos tenemos en esta molécula de acá? Pues tenemos 5. Fíjense, tenemos el oxígeno, tenemos los 2 hidrógenos, ¿sí? Ok, tenemos las 3 posiciones nucleares y aparte de eso tenemos las posiciones de los electrones libres. Entonces, esto se conoce como un modelo tip 5P, es un modelo tip de 5 partículas, ¿ok? Obviamente, el término partícula aquí también se está asumiendo para los cuencas de los electrones libres. Y esto es algo que existe, o sea, no es algo que nosotros lo hemos descubierto, es algo que ya se maneja, ¿ok? ¿Qué es lo que podemos hacer una vez que tenemos este modelo de la molécula de agua que es un poquito más realista? ¿Sí? Podemos producir lo que se conoce como un force field, ¿cierto? Un campo de fuerza, ¿ya? Y estos no son más que, esto se produce a través de aproximaciones matemáticas en las cuales vamos a describir las interacciones de diferentes moléculas de agua, ¿ok? A través de parámetros, si por ejemplo nosotros podemos considerar que la interacción entre este hidrógeno de la primera molécula con los electrones libres de la segunda, por ejemplo, siguen un potencial de Morse, y el potencial de Morse tiene parámetros, ¿ok? Entonces, obviamente, estos parámetros se tienen que definir, y yo puedo calcular con métodos de minimización cuáles son los parámetros óptimos que me dan el mejor campo de fuerza, por ejemplo, ¿ok? Entonces, básicamente que una vez que tengo mi campo de fuerza, ahora yo ya tengo toda la información acerca de la interacción, ya no solo de los electrones con los núcleos, sino de las moléculas de agua entre ellas. ¿Ok? Entonces ya tengo una imagen un poco más completa. Y estos campos de fuerza se pueden utilizar para hacer simulaciones ya de dinámica molecular, también pueden ser de tipo Monte Carlo, o sea, hay diferentes cosas en las cuales se puede aplicar estos campos de fuerza. Pero repito, aquí ya tenemos la información no solo de los núcleos, sino también de los electrones. ¿Ok? Un ejemplo de esto es que, a ver, en un trabajo en colaboración con colegas franceses, ¿sí? Está publicado aquí por si acaso ustedes quieren ver este trabajo. ¿Qué es lo que se hizo? Pues siguiendo una metodología más o menos como la que les acabo de escribir, se tomó dos modelos que existen, ¿sí? Para la molécula de agua y para el metanol, ¿sí? Entonces tenemos un PJH y un PHH, que son simplemente los nombres de estos modelos que me permiten el cálculo de los campos de fuerza. Y lo que hicimos fue una reparametrización de estos modelos para calcular justamente mejores interacciones intermoleculares o fuerzas intermoleculares. ¿Okay? Y aquí simplemente voy a comentar brevemente estos resultados que obtuvimos y quiero que noten que el comportamiento experimental, ¿sí? De lo que sería el volumen de exceso en términos del agua, del metanol, ¿okay? Con respecto a la fracción molar de metanol,
tiene este comportamiento de aquí para el metanol y este comportamiento de aquí para la molécula de agua. ¿Y qué es lo que se había observado? Si uno ve uno de los trabajos pioneros sobre este campo, ¿sí? En algunos casos la molécula de agua se describía bastante bien, y esos serían estos puntitos que ustedes ven acá, ¿ok? No los que tienen puntos negros, sino las líneas entrecortadas. Está bastante bien descrito, ¿ok? Pero esto es un trabajo experimental que utiliza los modelos sin reparametrización. Cuando nosotros reparametrizamos, el comportamiento del agua se ve bastante bien, no es que mejora muchísimo, ¿ok? Lo que sí mejora es esta parte de aquí con respecto al metanol. Fíjense, si uno utiliza el modelo tal cual, sin red parametrizar, ¿ok? Pues básicamente esto es bastante plano. Cuando uno utiliza un modelo reparametrizado, ya observamos por lo menos este mínimo que deberíamos ver acá cuando la cantidad de metanol en la mezcla es bastante pequeña, ¿sí? ¿Hasta dónde? Bueno, hasta aquí un poco lo que hemos hecho, cuál es nuestro plan, ¿sí? Que estamos trabajando actualmente, es seguir esta lógica o seguir esta metodología para otros tipos de solventes, ¿sí? Y a este respecto nos interesan los solventes que tienen aplicaciones en el campo de la biología, ¿ok? Entonces, hace unos años hubo un boom de lo que son los solventes iónicos, ¿ok? Porque se ha observado que los solventes iónicos, por sus características, tienden la energía de activación de las reacciones, por ejemplo, tiende a ser menor en solventes iónicos que en el agua, ¿ok? Además, hace que las estructuras proteicas, por ejemplo, sean aún más estables. Bueno, hay una serie de cosas. Asociados a estos solventes iónicos, hace unos años se comenzó a hablar también de estos que son los solventes eutécticos, ¿no es cierto? Y acá van a haber términos que son familiares hoy en día o que son bastante nombrados. Por ejemplo, estos sistemas están formados por dos componentes, ¿sí? Un amonio cuaternario, un haluro de amonio cuaternario y un donador de puentes de hidrógeno. Entonces, por ejemplo, el típico ejemplo es este de aquí, que está en nuestro amonio cuaternario, y aquí tenemos a la urea como donador de hidrógeno, ¿de acuerdo? Pero esta solo es una de las opciones, pues hay muchas más. Ahora, la idea es que existen estudios experimentales, ¿ok? En los cuales ya se sabe que este tipo de solventes o estas mezclas que actúan como solventes, ¿sí? Poseen propiedades físico-químicas bastante interesantes y sobre todo muy parecidos a lo que serían los solventes iónicos o los líquidos iónicos. Además, están formados por componentes que son bastante económicos desde el punto de vista industrial. Esto es bastante interesante. No reaccionan con agua, ¿ok? Entonces eso es bueno porque eso quiere decir que son muy estables, ¿sí? Son fáciles de preparar. Y aquí, bueno, esto es discutible, ¿no? Esto de que son biodegradables, biocompatibles, no tóxicos, bueno. Toxicidad tiene una toxicidad, necesita realmente que esto esté bien concentrado para que sea tóxico. Por eso es que se utiliza amonio cuaternario justamente como desinfectante, ¿sí? Biocompatible, pues son compuestos orgánicos, entonces por definición de alguna forma serían biocompatibles. Biodegradables, esto también es discutible porque son bastante estables, pero eventualmente sí puede haber microorganismos que estén en capacidad de sacar energía rompiendo los enlaces de este tipo de compuestos, ¿ok? Entonces, como ven, es bastante interesante. ¿Dónde se encuentra una aplicación muy interesante es utilizar esto como solventes catalíticos? O sea, más allá del agua, que sabemos que va a decrecer la energía de activación en una reacción química, pues lo que se espera es que este tipo de solventes pues bajen aún más esta energía de activación y permite que las reacciones bioquímicas ocurran de forma más adecuada. Y no solo eso, porque también estabilizan, como les había dicho, o tienen el potencial de estabilizar ciertas estructuras proteicas, ¿sí? Hacer que su función biológica sea incluso más adecuada, ¿no es cierto? Ahora, obviamente, para entender un poquito este aspecto, sobre todo, de cómo es que logran estabilizar ciertas estructuras biológicas o bioquímicas, eh, se debería hacer simulación, ¿no es cierto? Pero para esto se requiere justamente obtener modelos para este tipo de solvente. Entonces, un área en la que lo estamos trabajando es justamente utilizar todas estas metodologías que les hemos comentado para obtener modelos matemáticos que sean adecuados para describir este tipo de solventes. ¿Ok? Bien,
eso es lo que les quería mencionar con respecto a lo que estamos haciendo, un poquito, darles un breve resumen de lo que hemos venido investigando últimamente. Ok, no es todo lo que hacemos, pero esto es una buena parte les da una buena idea de todo lo que estamos en capacidad de hacer. No sé si me puedo robar un par de minutos para simplemente hablarles brevemente del programa de maestría que tengo en la universidad. No sé si estoy Sí, autorizado para claro, eso. sí, Ok, sí, perfecto. claro, no se preocupe. Entonces, solo mencionarles brevemente que todo esto que lo hemos desarrollado siempre lo hacemos con estudiantes, tanto de pregrado como de maestría. En el caso de estudiantes de maestría, pues realmente les exigimos bastante, de tal manera que ellos se tienen que graduar con publicaciones científicas de maestría, al menos una o dos, ¿ok? Y lo interesante de este programa de maestría es que el punto focal del programa este es justamente los métodos físico-químicos teóricos y computacionales. O sea, hacemos muy poca parte experimental. De hecho, la parte experimental no la hacemos aquí en Ecuador, la hacemos en la Universidad de Bordeaux porque tenemos un convenio de doble titulación con ellos. Es un programa que dura 2 años, ¿sí? Y es parte del Colegio de Ciencias e Ingenierías, el Politécnico de la Universidad de San Francisco de Quito. ¿Ok? Bueno, yo soy el director actualmente de este programa de maestría, entonces si les interesa o requieren información, pues básicamente me pueden contactar. Algo que sí me gustaría mencionar es básicamente cómo están distribuidos los semestres. Son básicamente 4 semestres que duran exactamente 16 semanas, ¿sí? Y aquí simplemente hacerles notar que desde el primer semestre nuestros estudiantes ya trabajan haciendo investigación. Obviamente la parte de investigación, que es la naranjada acá, el componente de investigación, los primeros 3 semestres es pequeño, mientras que el cuarto semestre sí es full investigación, ¿no? Eso básicamente, dicho eso, simplemente un poco de reconocimientos de aquí. Algunos miembros, este es parte del grupo. Okay, es una foto un poco vieja, ahora hay más personas, algunos menos personas también. Un reconocimiento también a mi colaborador en la Universidad de Bordeaux, con quien estamos trabajando en esto. Y quisiera simplemente cerrar esta presentación con una vista de algunas partes bonitas del campus de la Universidad de San Francisco. Y bueno, este es la mascota de mi hija, que se llama Entropía de Shannon, para los familiares y amigos, Shani, nada más. Entonces, justamente le bautizamos en honor al trabajo que estamos haciendo. Pero bueno, muchas gracias a ustedes. Aquí les dejo mi correo electrónico por si acaso si hay algún tema que quieran discutir conmigo más adelante, y pues con eso cerraría esta presentación y no sé si haya preguntas. Muchas gracias, Javier, por esta presentación tan interesante. Sí, tenemos una primera pregunta en el chat de Ajá. parte de María Rosa Preciado. Ella quiere saber si la densidad de los pares de electrones está relacionada con los Cooper pairs y si este estudio se puede utilizar para estudiar específicamente los Cooper pairs. Ya, a ver, no sé exactamente a qué se refieren los Cooper pairs, realmente desconozco, pero lo que sí quisiera mencionar es que todo lo que yo les he mostrado, especialmente la parte de la densidad de un electrón y la densidad de pares, son cantidades muy, muy generales. O sea, describen la naturaleza electrónica de forma muy general. Entonces, si estos pares son pares de electrones, seguramente algo se puede hacer con este tipo de metodologías. O sea, sin entrar en el detalle específico, sin saber, como les digo, específicamente a qué se refieren los Cooper pairs. ¿Ok? No sé si eso satisface la No sé pregunta o no. si María Rosa tal vez quiera ah, eh, explicar un poco más su pregunta de forma hablada, o si es que ya se respondió la pregunta de forma clara, pues podemos, les invitamos a ella. Bueno, María Rosa dice Ya, que ya perfecto. está. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. ¿Alguna duda? Puede ser alguna recomendación también, o sea, realmente si es que se puede. Sí, eh, tenemos una pregunta de Nixon Mendoza. ¿Existe la posibilidad de que estudiantes de pregrado puedan realizar futuras colaboraciones con su grupo de investigación? Sí, a ver, realmente la filosofía de mi grupo de investigación es que nosotros siempre vamos a estar abiertos a cualquier tipo de colaboración, ¿ok? Y es interesante
es interesante, quisiera mencionarles que muchos de nuestros colaboradores son justamente gente que está haciendo su pregrado en ingeniería química o en física o en matemática. En biotecnología también tenemos bastantes personas que están trabajando con nosotros. Entonces, sí, básicamente eso, o sea, estamos muy abiertos. El trabajo, obviamente, de investigación es un trabajo que requiere mucha paciencia, tiene que ser muy constante, sobre todo porque algo que sí me gustaría mencionar es que si yo comienzo a trabajar en un proyecto de investigación y trabajo una vez a la semana, una vez cada 2 semanas, una vez cada 3 semanas, o sea, todo lo que yo pude haber avanzado ese día, de aquí a 2 semanas se me olvidó todo y voy a tener que retomar todo, ¿no? Entonces, se vuelve muy ineficiente. O sea, tiene que ser un trabajo continuo. ¿Okay? Eso no quiere decir que tengo que trabajar 12 horas al día, pero sí tiene que ser de forma continua. ¿Okay? Entonces, sí, o sea, me escriben y podemos conversar al respecto sin ningún problema. Listo. Tal vez alguien tiene más preguntas o comentarios. Sí, Sí, bueno, acabamos de ajá. recibir una pregunta de Tibolt. En tu modelo hablaste mucho del spin. ¿Lo tomas en cuenta de una manera o la otra? A ver, sí, gracias, Tibo, por esa. Me parece una pregunta muy, muy interesante. A ver, básicamente el spin lo podemos considerar, en el caso de la densidad de pares, la podemos considerar en dos escenarios. Cuando los electrones tienen el mismo spin, cuando tienen un spin diferente. ¿Okay? Las dos componentes de la densidad de pares te dan información. ¿Okay? En el un caso, la una está directamente relacionada a lo que sería el hueco de Coulomb y de Fermi, y el otro solamente a uno de los dos, que es el de Coulomb, porque tienen la interacción de spin opuesto, entonces prácticamente nula, ¿no? Entonces, sí lo podemos considerar. ¿Sí? A la final, lo que se hace es, obviamente, cuando ya vamos a trabajar con la densidad para hacer el cálculo de la función DKL, integramos con respecto a los spines, ya sea la densidad la densidad condicional de pares del mismo spin o la densidad de pares de spines diferente. ¿Sí? La integramos fuera, ¿ok? Y obviamente las funciones que nos quedan van a ser ligeramente diferentes. Sin embargo, la metodología después se aplica exactamente de la misma manera. No sé si es que eso responde un poquito a lo que... Tibo, no sé si respondí el... Sí, dice Ya, que sí. ok. Okay. Fabián pregunta que si el spin no es igual. Sí, si el spin no es igual, a ver, básicamente hay dos interacciones que son muy importantes entre los electrones, ¿no es cierto? Yo tengo dos electrones, las dos son partículas cargadas negativamente. Entonces, por el hecho de estar cargadas negativamente, yo no las puedo acercar y poner en el mismo lugar porque se van a repeler. Entonces, esta es una interacción coulombica, básicamente. Pero adicional a esto, ¿cierto? Tengo la interacción entre los spines, digamos, interacción entre comillas de los spines, y el tema es que si yo tengo dos electrones que tienen el mismo spin, ellos tampoco van a poder estar en el mismo lugar. O sea, hay una repulsión. Y esta repulsión, ¿okay? Es mucho más grande a la repulsión coulombica. Entonces, básicamente, si es que yo, no sé si puedo compartir brevemente mi pizarrón para... ¿Está bien? Si puedo... Sí, sí, claro. no puedo. No me deja. Pero bueno, no sé si... Entonces, básicamente, no sé si pueden ver en el video. Si yo tengo un electrón, ¿no es cierto?, en esta posición, ¿sí? Entonces, básicamente va a haber una región en el espacio en donde yo no puedo tener otro electrón porque este se va a repeler por tener la misma carga, ¿de acuerdo? Eso se llama el hueco de Coulomb. Ahora, si este electrón tiene un spin positivo y el otro electrón tiene un spin positivo, más o menos en ambos casos, o alfa, si quieren ustedes, los dos son alfa, esta zona es mucho más grande. ¿Ok? Y ese se conoce como el hueco de Fermi. Entonces, básicamente el equilibrio entre de la interacción de los electrones está básicamente dado por estos dos efectos, la repulsión coulombica y la repulsión de Fermi. Si es que los dos spines, los dos electrones tienen spin opuesto, alfa y beta, pues desaparece el efecto de Fermi y queda solo el coulombico, ¿no es cierto? Entonces, por eso les decía que puedo sacar información diferente analizando los dos diferentes tipos de densidad de pares.
No sé si respondí, Fabián, tu pregunta. Eh, Profesor, también hemos tenido algunas otras preguntas de Fabián por interno. Ujú. No sé si son algunas, entonces no sé si es que Fabián esté de acuerdo en prender su micrófono y que él las explique de mejor forma, aunque creo que ya se desconectó. Pero teníamos bastantes preguntas. Bueno, No, podemos aquí estoy. continuar. Aquí estoy. Ah, sí, aquí está. Fabián, no sé si quieras mejor decir, tenías una serie de preguntas para que se puedan entender mejor. Sí, más bien, no, quisiera felicitar a Javier, una presentación excelente. Me sorprendiste bastante con todo lo que he podido ver y, bueno, tenía algunas inquietudes. Me respondiste acerca del STEAM, bastante interesante. Creo que hay que analizar algunas cosas ahí. Eh, yo tenía otra pregunta. ¿Se puede hacer otra simulación sin agua? Se pueden hacer simulaciones sin que el efecto del solvente. Sí, respondiendo a tu pregunta, sí se puede hacer y de hecho es una forma, es la forma más común de hacer simulaciones de cálculos de estructura electrónica. ¿Ok? Entonces lo que se hace básicamente se toma la molécula, se pone en el vacío y se estudia el comportamiento de esa molécula en el vacío. Ahora, esto te da muchísima información y adecuada, digamos, sobre la estructura de la molécula, por ejemplo, sobre las propiedades vibracionales de la molécula. Uh, pero el rato que, como les había mencionado al inicio de mi presentación, cuando quiero estudiar cómo esta molécula reacciona con otra para dar un producto, entonces eso ya es un poco más complicado y ahí típicamente se requiere entender también o considerar también el efecto del solvente, ¿no? Uh, entonces, en esa dirección es lo que va nuestra investigación ahora. Dicho eso, uh, estudiar reacciones químicas es uno de los retos más grandes en el campo de la química computacional, porque una de las aproximaciones fundamentales que nosotros usamos para nuestras simulaciones es la aproximación de Bohr-Oppenheimer, en las cuales sencillamente los núcleos de los átomos están fijos en el espacio, no se mueven. ¿Okay? Nosotros resolvemos las ecuaciones electrónicas considerando ese campo fijo de núcleos, pero en una reacción química los núcleos se mueven porque forman enlaces, se separan de una molécula, pueden ir a otro. Piensen en la transferencia protónica que sucede en reacciones biológicas, ¿no es cierto? Entonces yo necesito que se mueva el núcleo. Entonces, con modelos estáticos es difícil. Hay una serie de metodologías y nosotros hemos trabajado mucho al respecto. Y ahí, bueno, pues ese es tema de otra presentación, la verdad. Pero existen muchos métodos que me permiten encontrar índices que me predicen la reactividad de ciertas partes de moléculas o de grupos de moléculas como tal, ¿no? Eso. No sé si había más preguntas por parte de Fabián. Porque si no, también tenemos otra pregunta de Daniela Arellano. Ella pregunta si en su grupo de investigación se simula algo de nanofluidos. No trabajamos con nanofluidos. Eh, por el momento nos interesa un poco más lo que es reactividad química, desarrollo de metodologías para localización electrónica, por ejemplo, en este caso, y todo lo que tenemos trabajos un poquito más teóricos también sobre en el campo de la teoría funcional de la densidad, que tiene una serie de preguntas abiertas, ¿no es cierto? Por eso es que existen tantos funcionales. Entonces, ¿cuál es mejor? O sea, resulta que hay una forma, hay formas matemáticas que nos ayudan a entender un poquito más cómo se construyen, cómo están construidos los funcionales para ver por dónde se podría mejorar. Ese tipo de cosas. De ahí específicamente sobre sistemas como tal no trabajamos. O sea, no es que tenemos una línea en la cual estudiamos solo nanoestructuras, una línea en la cual estudiamos solo arcillas o solo silicatos. No.
O sea, más bien tratamos de trabajar más en metodologías y después cuando tenemos alguna metodología interesante y la podemos aplicar en un tema específico, ahí sí lo hacemos. ¿Okay? Por ejemplo, en una publicación reciente lo que hicimos es estudiar lo que son los enlaces de halógenos y lo hicimos justamente en términos de esta herramienta de localización electrónica. ¿Sí? Y creo que eso responde también un poquito a la pregunta de María Rosa. Sí, me disculpo con María Rosa, ella también le he preguntado qué otros temas se estudian en el grupo de investigación. Entonces, Javier, también una pregunta. Fabián tenía otra pregunta. Sí. Acerca de la repulsión. Bueno, antes de esto, quería felicitarte. Genial tu presentación. Súper genial. Gracias. Súper interesante. Acerca de la repulsión, ¿tú crees que se podría en un momento llegar a una metodología de medición, un manejo o algo de control en ese sentido? Yo sé que es complicado este tema, pero me gustaría Ya, conocer tu opinión. sí, a ver, básicamente entender exactamente cómo interactúan dos electrones nos daría mucha información para, aunque no es tan sencillo, pero extrapolando esa información al caso multielectrónico, o sea, cuando tenemos 3, 4, 5 electrones, sí nos permitiría mejorar las metodologías que empleamos en el campo de la química computacional. Por ejemplo, esto está relacionado justamente a lo que les mencionaba con la teoría del funcional de la densidad. ¿Por qué existen tantos funcionales? Porque básicamente yo puedo encontrar formas matemáticas o métodos matemáticos para describir bien cierto tipo de interacciones o cierto tipo de características de un sistema cuántico. Por ejemplo, puedo calcular de forma exacta lo que es la energía de intercambio electrónica, ¿sí? Pero, por ejemplo, hay otras partecitas de la energía, por ejemplo, la energía de correlación, que no se puede calcular de forma exacta. Y ahí tengo que recurrir a aproximaciones. Y estas aproximaciones, pues, si bien es cierto, son bastante buenas, en algunos casos han sido propuestas en base más a experimentación que nada. ¿Okay? Entonces, estamos hablando de desarrollos semiempíricos, por llamarlo, por ponerle un nombre. ¿Okay? Y tal vez esto sorprenda porque hay gente que dice, no, es que la DFT no es ab initio, pero realmente no, es bastante semiempírico, ¿no? Dicho eso, claro, o sea, entender bien cómo interactúan dos electrones me va a permitir, me va a dar puede ser empleado como una guía para el desarrollo de mejores metodologías. No sé si podamos llegar a medir, o sea, a dar el valor exacto a través de una simulación de la interacción entre partículas cuánticas y coincidir 100% con un experimento, ¿ok? Porque tenemos que considerar que cuando uno hace un experimento también tiene cierto error, o sea, la simulación tiene cierto error, el experimento también tiene cierto error, entonces que sean perfectamente compatibles es complicado, ¿ok? Pero uno tiene que, por ejemplo, observar tendencias. Entonces, si yo calculo una serie de sistemas y veo tendencias, pues puedo sacar conclusiones. Sí. Bueno, no sé si Fabián tenga tal vez alguna otra pregunta o alguien más. ¿Algún comentario? Bueno, igual creo que hemos tenido también bastantes comentarios al final y preguntas. Entonces creo que ya podemos ir finalizando. Muchas gracias otra vez, Javier, por la charla tan interesante y a todas las personas que han asistido. Les recordamos que vamos a seguir con esta serie de webinars y esta serie de actividades para divulgar ciencia de parte de la Asociación de Estudiantes de Física y Nanotecnología de Yachaytec. Y bueno, muchas gracias por la asistencia. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Muchas gracias.